Rubén, asesor de créditos rurales. Cookie, guía de turismo. Fabio y Felipe, jóvenes empresarios. Todos ellos viven o trabajan en zonas alejadas del país. ¿Pero qué otra cosa tienen en común? Internet satelital. Para ellos y muchos más, llegó el Internet satelital. En cualquier lugar, con la mejor calidad, sin límite de megas. Contáctanos. Agencia Boliviana Espacial. Internet satelital donde tú quieras. Estamos al aire y estamos tratando de reflexionar sobre este tema. La semana pasada lo hablamos con una profesional sexóloga, Marinés Salazar, psicóloga, sin embargo, no médico. Y esta semana nos toca hablar con los médicos y además buscar una mirada masculina. Ha habido una coincidencia absoluta en el transcurso de la primera media hora en sentido de que la sexualidad viene del cerebro, que también lo habíamos discutido la semana pasada y habíamos coincidido en ello. La sexualidad viene del cerebro. Las personas que cometen este tipo de excesos son personas con problemas de sociopatía o psicopatía. Son problemas que puede que disfruten más del poder y del dolor. Son personas que no tengan ningún tipo de culpa, de sentimiento de pena, de dolor y que no los lleve a nada aquello. No importa cuán castrado estés, tu sexualidad está en el cerebro y puedes seguir teniendo deseos. Entonces, esto no nos estaría llevando a nada, porque en realidad estaríamos trabajando en función a personas con sociopatía. Esas personas también pueden tener una regulación neuroquímica, en todo caso, en el cerebro, ¿o no? No, nada, ya con estos no hay nada, ¿cierto? El psicópata, el sociópata es la encarnación del mal en un ser humano. Es decir, es imputable. Un psicópata no puede alegar patología mental para no ir a la cárcel, porque no la tiene. No. Tiene lo que los psicólogos llaman un trastorno de personalidad, pero es decir, no hay ningún desequilibrio, desbalance, etcétera, neuroquímico, ni enfermedad mental. Y no hay medicamento que tú le pongas y que él lo convierta en una persona más sensible, por ejemplo. No. No existe, de hecho, antes lo único que se hacía y era interesante. Lobotomía. Claro, lobotomía, ¿no? Sí, clic y ¡pum! Los pobres hombres. Lo que sucede es que en la... Explica lo que es la lobotomía. No, eso es durísimo. Pero explica, por favor. Básicamente es que te hagan un procedimiento viene de lóbulos. El cerebro está dividido en lóbulos. Es hacer pomada, los lóbulos, claro, la frontal básicamente. Frontal, ¿no? Sí. Porque con la inhibición social y todo claro, eso, para que ¿no? te vuelvas un buey, pero desde aquí digo. Hombres terriblemente, gente en las cárceles terriblemente violenta, gigantescos, agresivos, violentos, todo. Recuerdo, esto me lo enseñaba Barrios, que era nuestro profesor neurólogo en psicología. Le hacían una lobotomía, ubicaban exactamente el lugar, le ponían claro, le baten un poquito el cerebro, lo anulan, y dice que era muy triste ver eso en las cárceles argentinas, porque ese monstruo de hombre luego era así. De mujer. Y era hombre o mujer, ¿no? Y era el objeto sexual ya del resto de ya era pues una víctima luego. Hay una película buena con Jack Nicholson de eso. ¿Qué se llama? Era un clásico. ¿Qué se llama? Creo que era Resplandor, que era el rayado, y le hacen a él la lobotomía. Y al final, y queda exactamente tieso. Sí, lo que pasa es que las sociedades, Vero, siempre que tienes problemas de este tipo, sociópatas, de cualquier naturaleza, obviamente la sociedad tiene que encontrar algún mecanismo de defenderse. El sociópata es el depredador de la sociedad, por eso se llaman sociópatas. Siempre que hay esto, lo mismo pasó en otros lugares. Se ha registrado, por ejemplo, en el Alto, este año lo que va y el año pasado, veíamos en otro programa, 126,000 violaciones. Por Dios. ¿En serio? Yo también me he quedado así, ¡wow! Y por supuesto la población pide respuestas, y por supuesto las autoridades políticas tienen que dar respuestas, y pueden salir por algún lado, es instintivo el defenderse. Por eso nuestra obligación es informar, explicar a las autoridades, en particular si va por ahí, no va por ahí la cosa, porque hay que encontrar soluciones, siempre. A ver, doctor Durán,
Va gente, Hugo, para decirte que tiene un exceso de apetito sexual, hombres, ¿no? Van hombres a decirte que, doctor, tengo un exceso de apetito sexual. No es lo común. No es lo común. Sí. Es que aquí en nuestra sociedad está muy bueno eso, ¿no es cierto? Que bien, es un capo. Claro, exactamente lo que piensan todos, ¿no? Pero digamos, en la consulta usual, tal vez he visto unos 2 pacientes que me han dicho, sí, tengo no sé, más deseo sexual, digamos, de lo común, ¿no? Pero no es lo usual, ni se considera patológico, ¿no? Y lo otro, ¿no? Y lo otro, la gran mayoría irá a decirte, doctor, tengo un problema, más bien. Sí, claro, desde jóvenes, etcétera, de disfunción eréctil, ¿no? Sí, hay mucha disfunción eréctil. Ahora yo me acuerdo de algo que lo habíamos conversado acá mismo, en esta mesa, que era el hombre que recurrentemente iba a los prostíbulos. Este hombre iba a los prostíbulos y extrañamente su disfunción eréctil, que no funcionaba con la esposa, o sea que más bien se activaba con la esposa, no se activaba en el prostíbulo. Y es justamente a lo que tú hacías referencia, porque probablemente con la esposa era maltratado, gritoneado, no sé, pues no, le mermaba la autoestima, en cambio en el otro lugar lo hacían sentir bien, etcétera. Claro, pero puede ser también desde la misma percepción de lo que es la relación sexual, ¿no? Ajá. A veces muy cargada como algo pecaminoso. Exacto. ¿No? Inclusive hasta es común escuchar, no, yo eso con mi esposa, con la madre de mis hijos. Claro. Mi No sacrosanta. voy a hacer, ¿no? ¿Qué? Sacrosanta. Mi sacrosanta esposa. Sacrosanta esposa. Y estás diciendo esto es sucio. Entonces de por ahí con la... pero de todas maneras la misma sexualidad no está... El acto sexual así como cumplir y punto, por eso estás pagando. Pero no está para conocerlo, ni disfrutarlo, ni explorarlo necesariamente con una mujer pública, ¿no? Bueno, pero entonces alguna solución tiene que haber, y estamos aquí gente con conocimiento, experiencia, profesión, etcétera, de todas las ramas. Solo me falta Marinés, qué pena que no la pude convocar, me hubiera gustado que esté aquí, de verdad. Pero le pregunta, ¿cómo resolvemos entonces? Porque tiene que haber alguna solución. No, claro que la hay. A ver, ¿cuál? Vamos a ir desde la teoría del absurdo, si les parece. ¿Sí? Se sobreentiende que a un abusador, psicópata de niños o niñas, lo tienes que enjaular, ¿verdad? Sí. Se sobreentiende. Porque, ¿qué harías con un depredador en una sociedad? Un depredador real, yo que sé, un tigre. Hay que enjaularlo porque se va a comer a la gente. Ya, pero espera antes de que vayas ahí, déjame hacerte una pregunta antes de que llegues a la solución. Si me estás diciendo que estos hombres que violan niños son psicópatas, 99% mientras no se demuestre lo contrario. entonces, ¿qué pasa con esa población campesina, por ejemplo, donde es lo más normal que el papá termine violando a los hijitos? ¿Todos son sociópatas? No. Es otro capítulo. Por eso sí, pero es que habría que aclararlo porque van a decir, entonces todos son sociópatas, porque en el campo, además por el hacinamiento y todo, el papá termina violando a la hijita, el tío viola a la hijita, siempre hay una violación en la familia, o sea, Cuidado, siempre el violador claro. está dentro de la familia, no, ¿y qué pasa? Entonces siempre hay un psicópata en la familia. Cuidado con el término violación. Una cosa es cultural, por ejemplo, hay sociedades endogámicas, claro, ¿La nuestra? primitivas, por supuesto, endogámicas, es decir, que se ha normalizado culturalmente el tener relaciones sexuales. Con las hijas, por ejemplo. Por ejemplo, la madre o la muere y la familia. hija asume el rol. Claro, ese es un capítulo. Siempre que hacemos referencia a la palabra violación, es un acto violento, es decir, es algo no consensuado, es ejercicio de poder, es agresivo. Por supuesto que eso sí es propio de un psicópata, por supuesto. Además, Pero- en una sociedad donde no se acepta aquello, en una sociedad donde sabe que va a estar sancionado todo, pero él lo hace, realmente es una persona con ese un es el- problema. claro. Pero por aquí supuesto, yo preguntaría por más supuesto. bien una persona. Pues no puedes preguntar, yo pregunto, tú Pero tienes que déjame contestar. curiosear, Entonces ya cambiemos, ya no mentira. Vente aquí. O me pongo a hacer un periódico. No, tú tienes que responder, acotar. Aquí esto también provoca. A ver, ya. Yo por profesión sí soy un preguntón. Yo sé, somos Sí, soy un psicólogos, mi preguntón. vida, si no, ¿por qué crees que Entonces lo estoy? asumo desde esa manera. Ya.
Ya me he olvidado, ¿verdad? Ya, No, ok. Entonces, mentira. Pero tampoco vamos a poder hacer la afirmación, Julio, ya no voy a, sí voy a hacerle preguntas. No podemos hacer la afirmación de toda persona, no sé, ha cometido una violación y violador, no sé si es lo mismo, ¿no? No es Pero lo mismo. esta persona que ha cometido una violación necesariamente es un sociópata. Mientras ¿Es un no se psicópata? demuestre lo contrario, sí. El problema es que el sociópata violador siempre va a ser recurrente. Siempre va a ser recurrente. Digamos que lo enjaules 3 años, digamos, sale. sale al día siguiente está haciendo lo mismo. Tú estás entrando en otra categoría, que sería el que se ha tomado unos tragos, estaba borracho, estaba tan no sé ebrio que ya qué, no ubica no sé nada, cuánto, y ha abusado a alguien. Claro, por eso digo, mientras no se demuestre lo contrario, Ok. por supuesto que es un psicópata. En el Perú se hizo, bueno, se llevó adelante todo esto porque un padre de familia violó a su hija una noche, tanto que la terminó matando, y al final creo que la despedazó, la botó. No, fue una cosa impresionante que ya no te En el video imaginas. de las chicas he visto. De las chicas. Sí, en nuestro video. Sí. Pero lo interesante además es un padre que dice, yo no sé si fui yo. Yo no sé si fui yo. Esos blackout que te genera el Ahora, absurdo, ¿se puede ¿no? activar una sociopatía? Puede, eso, ok, un blackout que te active el sociópata que llevas dentro. Claro, que el no has alcohol te controlado por anula la años. prefrontal y el instintivo Y sale el y te instintivo, vuelves una sí. bestia. Ok, entonces, me voy otra vez ahí. ¿Qué haríamos entonces? No lo dejé terminar con su explicación, pero entonces me voy al doctor. Para usted, ¿cuál sería la solución para poder evitar este tipo de problemas de una incidencia tan alta de violaciones en nuestra sociedad? Bueno, una solución como tal no sería la castración química, desde ningún punto de vista. Ya, esa no. No, porque no, como te he demostrado con algunos estudios, no es la solución. Tiene que haber un componente psicológico, tiene que haber un componente mental junto con un tratamiento, por ejemplo, de castración. Como dijo el doctor, este tipo de tratamiento se creó, por ejemplo, para el cáncer de próstata, ¿no? Y de ahí fue que se vio los efectos que producen en la deprivación hormonal. Entonces, la solución no sería, tal vez, en mi opinión, puede ser algún tipo de cárcel en el cual se induzca psicológicamente al paciente, porque por ejemplo es diferente, tal como explicó el doctor, un contexto familiar en el cual hay una violación, porque por ejemplo ahí se ha demostrado que haciendo un tratamiento psicológico, psiquiátrico, el paciente entiende y puede ir bien, pero los psicópatas no van bien desde ningún punto de vista, es como dice el doctor, sale y va a volver a cometer el delito. Entonces este tipo de pacientes hay que diferenciarlos, y en base a eso es que se debe plantear un debate de cómo solucionar el Y la problema. misma pregunta que tú Siendo- hacías creo que debe direccionar, por lo menos plantea dos escenarios diferentes. ¿Qué hacer para que esto no suceda? ¿No es cierto? Para que en nuestra sociedad esto pueda bajar probablemente los índices. ¿Qué hacer? de violación. Pero también, ¿y qué hacemos con la persona que hizo esto? Por ¿Qué eso. hacemos con el violador? No es lo mismo, ¿no es cierto? Son dos cosas diferentes. ¿Qué hacemos con el violador? Porque creo que también esta respuesta va en relación No, a esto. primero, ¿qué hacemos ¿Será para que- prevenir, no? Ya. Empezaremos por prevenir. Y ahí yo me pregunto, y quiero hacerte esta consulta, Rodri. Si tú me dices que la sexualidad se construye en el cerebro, toda esta marea de televisión sexualizada, videos sexualizados, internet sexualizado, ¿estimula esto? Definitivamente estamos muy expuestos a cosas que quieren generar eso, ¿no? Que apuntan a generar eso, a una hipersexualización inclusive de mi propio cuerpo. Entonces, cada vez más es súper fácil encontrar inclusive las cosas más aberrantes voy a poner porque no solamente dentro de lo socialmente aceptado hasta como vivencia sexual, pero hay cosas muy aberrantes dentro de esa sexualidad, y como alguien decía alguna vez, estamos, y nuestros hijos principalmente, a un clic del peligro. Sí. ¿No? A un clic Sí. del peligro. Llegaba hace unos días una pareja, una familia que viven en Irán, y me decía justo en el programa, me decía, estamos impresionados
porque allá en Irán, a pesar de todo lo que se dice, no es verdad, no hay tanta rigurosidad contra las mujeres, no es cierto. Sin embargo, me decía, hay mucho cuidado con el tema del Internet. Allá nuestros hijos pueden estar en el Internet porque sabemos que no van a bajar ninguna pornografía. Aquí estamos aterrorizados porque le damos el teléfono y mi hija está viendo pornografía. Si tú tuvieras que darme 3 soluciones, y les pido a cada uno 3 soluciones, para poder resolver este tema del exceso de violaciones, de esto que se ha incrementado, ¿qué propondrías como médico psiquiatra? Y me voy a anotar para que quede para siempre y trabajemos para poderlo hacer realidad. Inspírate, por favor. 3 o empezá por una y si quieres voy girando así. 3 o nada, Julio. Sí. 3. 3 o nada. No, una. Ya, dime una, Sí, dime una una, por quisiera favor. Porque el tema de pornografía, esto, etcétera, no tiene nada que ver. Nada que ver. No. A los psicópatas en general y a los especializados en violaciones a niños, los tienes que enjaular de por vida. Ya. Punto. Cárcel, para siempre. Punto. Ya, Como hacen en Estados Unidos, me encanta. sí. Por esto tienes 80 años, por esto tienes otros Y se va 40. se va sumando la pena, ¿no? Punto. No hay terapia, no hay rehabilitación, no hay medicamentos, no hay deprivación hormonal, porque son psicópatas. ¿Cómo los reconoces? ¿Existe un método sencillo de reconocer al psicópata? Pues, Un psiquiatra especializado lo puede hacer. Claro, hay un test que se llama de Salamanca, que los psicólogos lo han hecho de lujo. Se debería aplicar eso es la prevención. Este test de Salamanca se debería aplicar para contratar recursos humanos, en los colegios, en políticos. Este mismo test de Salamanca, dices, claro, ¿no? porque ¿Cuál es el objetivo del test? Que te va puntuando para darte personalidad de rasgos psicopáticos. Yo conocí ese test y ¿sabes dónde se lo aplicó? Lo aplicaron al equipo de fútbol de la selección no voy a decir de qué selección, pero hemos llegado lejos, ¿sabes? Solo les digo eso. Uy, mira el perfil de este. Y sí, claro, y míralo ¿sabes este. qué? A medida que pasa el tiempo, cada vez más demuestra sus rasgos psicopáticos, controlado, totalmente además adaptado, digamos, ¿no? Pero en ese momento era un líder y lo veíamos y era realmente con todos los rasgos y a medida que pasa el tiempo se ve como no termina de estar en un lugar, se conflictúa, se sale, vuelve a tirar, pero lleno de energía y todo, era un psicópata perfecto. En Canadá, cuando estuve trabajando allá, el sistema de salud público es genial en Canadá. Para todos los profesionales en las empresas, obligatoriamente una vez al año, como parte de todo lo de prevención de salud, estaba un test de psicopatía. Ya, pero ¿acaso se te puede activar después de un tiempo? Digo, mañana puedo volverme psicópata. No, más o menos a los 5 o 6 años ya estás de edad. Ya eres, ¿no? Ya Claro, tienes claro, rasgos, ¿no? Claro. Bueno, privación materna y todo aquello, ¿no es cierto? Hay varias teorías del psicópata. El 10% de la población, más o menos, está dentro de la categoría de psicópatas. 10% de la población, qué harto, por Dios, altísimo. Pero depende de la especialidad. Pues, me has dicho psicópata. 2, te falta unos, ahorita vuelvo. No, has ¿ya? dicho uno, Dame. ¿no es? No, has dicho 2, has A la dicho cárcel, a la de por cárcel, vida, chao. sí, y has dicho también la aplicación del test Salamanca, son 2. Para prevenir. Está bien, perfecto, me parece fantástico, son 2 opciones. Doc, ¿cuáles serían otras opciones que podemos para prevenir y para después de alguna forma sancionar también? No me quiero quedar solo en la prevención, sancionaremos o luego después, no sé, trabajaremos en una reinserción si existe, o prevención de los niños, ¿qué hacemos? Pues bueno, estoy plenamente de acuerdo con el doctor. Cárcel de por vida, Ajá. esa es la principal opción para los psicópatas. No deberían salir más. Y bueno, segundo, pienso que dependiendo y haciendo estudios, obviamente, de dónde se producen más violaciones, lugares poblaciones donde hay un incremento, deberían hacerse campañas de información y explicando qué está bien y qué está mal, porque como dijo el doctor, o sea, puede que sea un contexto familiar que no lo saben, digamos, ¿no? Entonces, Correcto. Entonces, campañas de información en lugares de riesgo, digamos. De educación en realidad, ¿no? Educar, ¿qué es la sexualidad exactamente? ¿Para qué sirve? ¿Qué puede suceder? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Etcétera. Perfecto. Ese es uno, campañas. Y sí, hay poblaciones en las que parece lo más normal. Habrá que trabajar también un poco con los niños. Doc.
con los niños. Para que se prevengan, ¿no? Para que no... ¿O qué otra opción me da usted para prevenir un poco? Bueno, no necesariamente siempre, digamos, en el marco de la educación, etcétera, siempre tienen que tener un poco de educación sexual, ¿no? Los padres tienen que hablar con los niños, en el colegio se debería hablar con los niños de un poco de educación sexual. Y de cuidarse, ¿no? A veces nuestros niños, que me decía un chiste un amigo, que un niño le había dicho, mamá, tengo un dulce para ti. No, mi papá me ha dicho que no hable con desconocidos, pero mira, tengo wifi libre, soy todo tuyo, ¿no? Entonces, ya no se sabe, hay que tener mucho cuidado con ellos. Rodri, ¿qué propones tú un poco para prevenir, para precautelar y para sancionar a esta gente? Yo estaba pensando más bien en el tema prevención, ¿no? Yo creo que el papel de la familia juega un papel muy importante en esos primeros años de desarrollo. Y probablemente todavía desde el consultorio me encuentro con jóvenes y demás que sigue siendo tan difícil poder conversar con papá y con mamá, ¿no? Y ahora son la queja de los mismos jóvenes. Ay, mi papá vive en su celular, que va a tener tiempo para hablar conmigo. No solamente son los jóvenes, ¿no?, los que están metidos en su celular. Y entonces digo yo, ¿cómo? A ver, que me pongas un curso de cómo el padre debe hablar de sexo con su hijo. Si ni siquiera habla de nada. Pero si no habla de nada. Es verdad. Creo que más bien el énfasis debería estar en algo tan elemental. Cómo aprender a escuchar a tu hijo, cómo aprender a intercambiar ideas con tu hijo, cómo tener una comunicación más asertiva, más empática, menos violenta, más participativa con tu hijo. Creo que debe ir también por ahí, ¿no? Totalmente. Y tal vez ahí podríamos construir una mejor sociedad. Ya no habrían esos sociópatas porque habrían sido bien insertados en una familia con afecto, porque el afecto se aprende y eso sabemos, ¿no es cierto? Hay gente con aplanamiento afectivo porque nunca fueron afectuosos con ellos y después de adulto pues fortalece aquello. Antes de irme, porque me queda todavía 10 minutitos, hablamos de cómo sancionarlo, cómo castigarlo, estamos viendo cómo prevenir. La pregunta del millón, ¿cómo ayudamos a las personas que ya han sido violadas? Niños o varones, ahora varones, mujeres, ya no hay diferencia, ¿no? Claro. Es lo doloroso. Yo escuchaba el caso de este actor de teatro, que tan triste para todos, ¿no es cierto? Y luego uno dice, qué pena, que la niña, y ahora esta niña estará haciendo terapia, alguien la estará ayudando. ¿Qué se hace en estos casos con esa personita que ha sido lastimada? Y que de repente después continúa el círculo, porque por lo general ellos reeditan ese flagelo. Claro, te causa un montón de conflictos. En la cabeza, ¿no? Por ejemplo, tú sabías que el 90% de las violaciones no son denunciadas, ¿verdad? 90. Por las víctimas. O sea, imagínate, él ha dicho 1000 y tantas, ese es el 10% de que se ha denunciado, el otro 90%. Ahí está. 100.000 has dicho, ¿no? Sí. El asunto es que desde el acto violento, incluso desde ese momento, ya la persona está sufriendo una agresión psíquica brutal. No denuncian, ¿por qué? Porque les han dicho que son culpables ellos o ellas, les han dicho que el tío, la familia, no sé qué. La mamá no les cree. Y con las leyes que existen que son de papel encima, peor, ¿verdad? Porque nunca llegan a nada. Entonces, ¿para qué voy a denunciar? La recomendación siempre en terapia cognitiva conductual, humanista, o si se ha llegado a extremos de síndrome de estrés postraumático, disociaciones, depresiones, es iniciar lo más pronto posible la terapia. Esa es siempre la recomendación. Lo más pronto posible. Yo escucho en el consultorio, te debe pasar lo mismo, y también Hugo, supongo que en ocasiones, hay muchas mujeres de 40, 50, 60 años que te dicen, esta es la primera vez que voy a contar a alguien algo, doctor. Claro. Y que me ha pasado hace 30, 40, 50 años, ¿no es cierto? Sí. Y lo va a contar por primera vez. Sí. Claro. Es bien frecuente. Claro, sí, es verdad. ¿Te imaginas lo que está cargando esa persona? 50 años que ha cargado eso. Claro. Siempre la recomendación en lo posible es iniciar las terapias lo más rápido, en consecuencia al acto. Y para eso la información. Lo que hacemos en el programa es vital para la sociedad. No solo desde la denuncia para el que se lo aprecie y enjaule al psicópata, sino
para que se pueda iniciar rápidamente un tratamiento a los pequeños, ¿no? A los pequeños. ¿Cómo tiene que trabajar el hombre su sexualidad? O usted que está constantemente viendo eso, el hombre tiene que sentirse parte de, o sea, ser una parte más de su cuerpo. ¿Cómo funciona aquello? Porque yo sé que el hombre es, como decía al principio del programa, o sea, tengo pene, luego existo. ¿O no? Dígame que no, y a ver, quiero saber, ¿o no? Estamos en una sociedad sexualizada, ¿no? Totalmente. Y nosotras, Doc, tengo pecho, luego existo. Es verdad, es que nosotros nos identificamos con nuestro cuerpo y mañana me muero, ¿no es cierto? La doctora Marinés usa siempre esa su palabrita, le hemos aprendido aquí, ¿no? De penezar. Sí, es que los hombres Los no hombres piensan, están penezando. Es Es verdad. una buena palabra. Ajá. Es una buena palabra. ¿Me invitas tu agua? Claro, en realidad es complejo, es bien complejo poder decir qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Como dice el doctor, la parte mental es sumamente importante, iniciar un tratamiento, esa es una parte netamente psicológica. Pero, por ejemplo, te doy un ejemplo bien claro. Recién leí un artículo en el cual decía, por ejemplo, que el 90% de las mujeres que saben, escuchan o ven alguna violación, echan la culpa a la persona que ha sido violada. Porque dicen, no, estaba vestida muy provocativamente, etcétera, etcétera. Entonces, imagínate, si el 90% de las mujeres piensa eso, ¿qué hacemos con el resto de la sociedad? Correcto. Entonces, en ese sentido, tenemos que trabajar. Yo estaba buscando acá, me ha llegado ayer una publicidad, no sé en qué país del mundo, pero era una publicidad del Viagra, y realmente qué terrible cómo los hombres piensan solamente en eso, y cómo, a ver, después, voy a tratar de encontrarla mientras tanto. Rodri, ¿el hombre está constantemente penezando? ¿Tú qué crees? Eso es lo que yo quisiera saber como mujer, te juro. No sé, o sea, ¿a qué estamos refiriéndonos con eso? Sí, toda la ¿Tú vida. estás convencida Claro de eso? que sí. Que lo único que hacemos es sexo. Sexo, hay que haber un tercero sexo. Mi día, como, desayuno, almuerzo, sexo. No, yo no Pero creo que estemos, me parece que es una percepción, yo creo que hasta influida por los medios de comunicación, ¿no? Ya. No, también conversamos en el programa de La Verónica, por ejemplo. ¿De qué? ¿No? ¿De qué? de sociópatas. Ok, dale. Defiéndase, que defiéndase. Para, un rato. Se supone que en una eyaculación, Ajá. ¿cuántos millones de espermatozoides? 400 billones. Millones. ¿Billones? 50 millones. Millones. Claro. Versus un óvulo al mes. Entonces, claro, la testosterona tiene que ver con mayor impulso sexual reproductivo de supervivencia de la sociedad. Sí, seguro que sí. Ajá. Pero tampoco es pues que todo el día Eso es relativo. Eso, claro, es otra historia. Claro. Sí, doctor, Pero si no, no ¿usted qué nos existiría el dice? estrés, etcétera. Claro, ya sería genial la vida. Es relativo. Qué bueno saber. Y además eso. es parte también de una tradición decir, y hasta eso a veces a muchos hombres les cuesta aceptar, no somos nosotros los que hablamos y deseamos y queremos tener relaciones sexuales, ¿no? La mujer no. La mujer es santa, la mujer no piensa en eso. Como si nosotros Nunca. somos el pecado original. No Por nuestra piensan culpa eso. ustedes se han hecho votar del Y eso paraíso. tiene que ver mucho con conceptos religiosos. Sí. De tal manera que si estoy con una pareja sexual y empieza hasta a ver que tiene iniciativas, que hoy me propone tener relaciones, quizá más de lo que yo quisiera, ¿qué No, es lo esta primero es que loca. pienso? No, Esta es loca loca. es lo mínimo que vas a decir, ¿no? Mínimo que vas a Hay decir. muchas construcciones, Entonces, creer que ¿no? eso es una construcción. Los hombres pensamos en sexo, las mujeres no. Claro, la sexualidad es normal en hombres y mujeres. Es. Sí, Normal. yo creo que también tendríamos como esta lista de prevenciones y de probabilidades de resolverlo. Pero yo quisiera ser como tú. A ver, un ratito, estoy No diciendo pensar una nunca cosa. en el sexo. Yo digo, deberíamos un poquito. No lo sabemos. No me cree nadie. Diana. Yo digo, deberíamos trabajar un poquito en el tema de las religiones, ¿no? Porque esas construcciones que nos han hecho espirituales y mentales, sin duda nos han tergiversado la sexualidad, Claro. las relaciones, nos manejan la culpa. Y claro, es más cómodo no tener culpa, ¿no? Pero ese otro extremo de una culpa excesiva, de
Oye, en la época de la Inquisición le ponían una sábana a la mujer con un agujerito para que tenga relaciones, el hombre ni siquiera se desvestía, y es que realmente nos han hecho una construcción de la sexualidad que ahora pareciera que fuese una botella de champán, se ha disparado de tal manera que vemos ahí las chiquitas bailando reggaetón totalmente desnudas o perreando, ¿no? Entonces también estamos en una sociedad bastante conflictuada y confundida. Pues está súper bien. ¿Está bien, te Claro, parece? porque antes estábamos mega reprimidos, Y ahora estamos mega, mega desinhibidos y se está yendo al equilibrio. y se va a ir al equilibrio. Claro. ¿Tú crees que eso va a suceder? Pero por supuesto. Muy claro, bueno, por muy bien. supuesto. ¿Dónde te encontramos, Julio Bombacano? Ay, estoy en San Miguel, en el consultorio, Ya. en la Montenegro. Y estos días vamos a estar 2 semanas en la Feria del Libro, en Librería Armonía, y ahí los voy a esperar a todos y todas. ¿En la librería Armonía? Sí, hemos hecho un ¡Qué maravilla! acuerdo. Pero es que no podía estar en mejor lugar el libro, por lo espiritual y todo. Felicidades, felicidades. Ahí te Y veremos. que viva Bolivia, caramba. Que viva Bolivia, Que viva cierto. Bolivia, por Doc, el doctor, con el apellido además compuesto, Durán de Castro, ¿dónde lo encontramos, urólogo? Bueno, aquí somos vecinos con el doctor. Igualmente ¿sí? en San Miguel, en la calle 21, Sí. edificio Torres 1, en el primer piso. Excelente. Gracias, doctor, por haber estado en el programa. ¿Y a usted, señor, dónde lo Es que encontramos? todos estamos en San Miguel, ¿no? Sí, sí, sí. No me puedes encontrar en la calle Soy una Claudio elitista Aliaga. del diablo, ¿no? Ahí, Soy una elitista. Ahí está mi consultorio, pero de todas maneras, si quieres comunicarte conmigo, puedes hacerlo al 772-86-622. 772-86-622. Cuando hago esto, no sé por qué siempre me miran y Te se miran. amamos, Roy, te amamos, eres lo máximo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tratamos de explicar Gracias, estas Mauricio. situaciones tan incómodas con un poquito de humor, pero con los mejores profesionales. Selecciono a la gente más capacitada, no solamente por sus conocimientos, sino por su forma de expresarse, para que a usted le llegue de la manera simple, que la pueda comprender y que no se siga quedando como ese maldito mito que nos han dejado ahí colgando para sentirnos culpables. Un abrazo, hasta la próxima.